Estimados amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez de este medio Prensa Jurídica. Nos da un gusto enorme que el doctor José Manuel Escamilla Jaime nos dé este espacio. El doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, maestro en Derecho Corporativo Internacional por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, diplomado en Juicios Orales IDEC, diplomado en Jurisprudencia y Procesos Jurisdiccionales, en Asesoría Jurídica Gubernamental y Empresarial, en Investigación Científica y en Derecho, entre muchas otras especialidades más. Doctor, muchas gracias por otorgarnos hoy este espacio. Muchas gracias, Rodolfo, un gran gusto y estar aquí en tu espacio es un gran honor para mí, muy amable. Aquí estamos al orden para ti y para toda tu audiencia. Gracias, doctor, y hablar principalmente de este tema que es el derecho corporativo, el derecho empresarial, y ver que representa un panorama sumamente interesante, relevante para todos aquellos que estamos aún en la etapa de estudiante en la carrera de abogado. Maestro, si está de acuerdo, iniciamos la entrevista. Con todo gusto. Claro que sí. Maestro, desde la actividad académica y de litigio que desempeña, actualmente, ¿cuál es la función que desempeña el abogado en el ramo corporativo? Mira, todas las personas en general tenemos la necesidad de hacernos por nosotros mismos nuestros medios de subsistencia. Entonces, el hacer negocios es inherente al hombre, es inherente a las personas, el ganarse la vida por su propia mano. Entonces, siempre habrá la necesidad de tener abogados preventivos en materia de negocios, siempre también habrá necesidad de tener abogados que puedan corregir las situaciones de las empresas, de ese devenir cotidiano, de cómo puedan el empresario, chico, mediano, grande, persona física, persona moral, llevar a buen puerto todos sus negocios. Entonces el abogado empresarial, el abogado corporativo es alguien necesario, es una persona que debe de estar al día, también como en las demás ramas del derecho, claro, precisamente, pero esta es una particularmente especial porque te implica tener conocimientos de las tres grandes divisiones del derecho. Tienes que saber derecho público, tienes que saber específicamente derecho privado y también derecho social. Entonces el abogado corporativo generalmente su perfil es el intento, tiene que llegar a ser una persona muy culta, también precisamente porque debe de tener conocimientos específicos en contabilidad, en finanzas, sí, públicas, privadas, economía, en fin, es una gama muy interesante para todos los estudiantes que pudieran seguir desarrollándose en este ámbito empresarial. Absolutamente, maestro. Y en su opinión, ¿por qué es importante el abogado en una empresa? Mira, el abogado generalmente tiene que ser un estratega jurídico. Entonces, el abogado en una empresa o inserto en una empresa, ya de manera interna o de manera externa, tiene que ayudar al empresario a generar estrategias legales de empresa específicas. Por ejemplo, desde la decisión de una persona física que se va a transformar a una persona moral, y es un movimiento generalmente natural de cuando va creciendo una empresa. O sea, la empresa cuando nace tiene una situación económica determinada, pero si quiere también, aparte de nacer, seguir creciendo, ahí en ese momento es más que necesario el abogado para que de manera estratégica le recomiende los modelos de configuración y de constitución, por ejemplo, de sociedades mercantiles. ¿Qué tipo de sociedades mercantiles existen y están reguladas en nuestro país? Claro. Y de ahí tomar las mejores decisiones para el empresario, y que generalmente esto se lo dejamos los abogados al notario. Pero al notario público, me he encontrado en mi actividad profesional cuando estoy en asesoría con algunos empresarios que generalmente el notario, sin demeritar su trabajo,
no se toman los tiempos, no se lleva a cabo una asesoría más detallada que cuando regresan o están con un abogado corporativo. Aquí nosotros hacemos un diagnóstico, nosotros estudiamos los fines, las causas, a qué se dedica la empresa, para que ésta, desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista fiscal, pueda tener los mejores rendimientos, utilidades en el trabajo normal y cotidiano de una empresa. Esa es la importancia. Claro. ¿Qué debe tomar en consideración el abogado dentro de la especialización del derecho corporativo? Mira, debes de tomar en cuenta de que en el área de especialización del derecho corporativo, en un sentido amplio, abarca varias disciplinas que tiene uno que tener conocimiento para todos los estudiantes de esta noble materia. Como te dije al principio de la entrevista, tenemos que tener bases económicas, tenemos que entender economía, tenemos que saber tener bases contables, porque nosotros tenemos mucho contacto con el área contable y financiera de las empresas, precisamente que también toman decisiones, y en este sentido pues tenemos que ser capaces de saber qué es un estado de resultados, qué es un balance general, en fin, situaciones que no son propias de nuestra carrera como abogado y mucho menos en un litigio, pero sí que tenemos que tener esa cultura general en este sentido. Tenemos que hablar de proyecciones de finanzas o financieras para efectos de, en virtud de los rendimientos que pueda tener un empresario, darle los mejores elementos, por ejemplo, para que pueda contratar o no un empréstito con un banco, para que pueda hacer una inversión. Nosotros debemos de dotarles de una opinión no nada más jurídica, sino también, ¿por qué no una opinión sobre las finanzas de la empresa, sobre la contabilidad de la misma? Y esto te lleva a ese cúmulo. Entonces, principalmente un abogado corporativo, te insisto, debe de estar preparado, debe de ser conocedor, si no bien experto, lo ideal que sería que lo fuera, en economía, finanzas, contabilidad, principalmente, además pues de esta amplia gama de todo lo que implica el devenir jurídico, como en materia de contratos. Tenemos que saber de contratos, tenemos que saber de negociación. Se da mucho en el ámbito empresarial la negociación extrajudicial. Tenemos que saber de medios alternos de justicia, por supuesto, intentar siempre estar en esa parte del derecho, para evitar la parte correctiva, lo que nosotros llamamos los juicios. Siempre un abogado corporativo buscará o intentará, como parte de la finalidad, que la empresa esté lo más libre o lo más salvo de conflicto. Tanto tenemos que saber de derecho laboral, precisamente para las relaciones laborales que se dan dentro de la empresa y todas las modalidades de contratación, y en este sentido, bueno, son de las áreas más importantes que podemos encontrar en este ámbito del derecho. Sin duda. Y respecto a las patentes y marcas, los derechos de autor, ¿qué tan importante es que los estudiantes de derecho se capaciten en estos temas? Fíjate, es parte de lo que pudiéramos decir del derecho corporativo, del derecho empresarial principalmente. Es tan importante como de que de una marca pues es un activo intangible, que requiere una serie de pasos para su registro y posterior otorgamiento del título como registro marcario por parte de la autoridad. Entonces, a final de cuentas, dentro de los balances de la empresa, entra dentro de los activos intangibles, y en muchas de las ocasiones los activos intangibles, los que no se ven, los que no se palpan, para que me entienda toda su audiencia, suelen rebasar los activos tangibles. ¿Qué quiere decir? Que una empresa puede valer mucho más su marca, puede valer mucho más sus invenciones, sus patentes, y todo lo que tiene que ver con la propiedad industrial e intelectual puede valer mucho más que un espacio físico, que alguna maquinaria, que alguna situación. Te doy el ejemplo de la Coca-Cola para que todos me entiendan. ¿Qué vale más? Toda la maquinaria, todos los establecimientos, todos los activos tangibles que pueda tener una empresa de esas magnitudes, o su marca. Y así, hablándote pues de marcas mundiales notoriamente conocidos. Generalmente las marcas valen mucho más que cualquier activo tangible. Entonces, recomendación a cualquier empresario
es una de las primeras recomendaciones, hacer la solicitud de registro o trámite de marca para efectos de tener protegido y ya ser el titular de los derechos. Entonces, un estudiante de Derecho en esta rama es una de las principales también situaciones que debe de tomar en cuenta, debe de capacitarse, debe de especializarse, inclusive hay especializaciones específicas sobre ese tema y hay inclusive también despachos que solamente se dedican a dar atención en esa parte específica del derecho. Y concerniente a los derechos de autor, ¿qué es recomendable que sepan al respecto? También es una rama de la propiedad intelectual. Sí. Entonces, aquí es diversificada, está regida por la Ley Federal de Derechos de Autor y es sobre, por ejemplo, la creación de obras literarias, música, video, cinematografía. Es para otro tipo de creación. Sin embargo, también esto dependería para lo que se dedique la empresa. Te doy un ejemplo concreto, una empresa editorial, una empresa de video, una empresa de cine, que hace cine, bueno, pues sus obras generalmente tienen que ir protegidas por la Ley de Derechos de Autor y esto les servirá para precisamente poder hacer contratación en funciones de regalías con los autores intelectuales o si sale de ellos. En fin, a final de cuentas el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de la propiedad industrial se traduce en economía, se traduce en posibles ingresos para el empresario. Doctor, a todos los que tenemos el gusto de que puedan observar esta emisión, ¿podría darnos un ejemplo sobre cómo se vincula el derecho corporativo con otras materias como el derecho laboral? Perfecto, mira, el derecho corporativo se va a vincular con el derecho laboral desde que existe una relación de trabajo. Sí. El patrón, en este caso, para el derecho corporativo es el empresario. Para el derecho laboral es el patrón, tal cual lo determina el 8º y el 12 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces es una vinculación indiscutible, es una vinculación directa en la cual las relaciones jurídicas se dan en este sentido. Entonces, pues el derecho laboral viene a ser parte integrante, si me permites, en un sentido estricto, del derecho empresarial o derecho corporativo para efectos de que el empresario pueda tener una mejor asistencia jurídica. Maestro, y agradeciendo nuevamente que nos pueda dar un conocimiento amplio de este tema, tengo entendido, a través de tener el gusto de contactarlo por redes sociales, ver que próximamente da a conocer un libro sobre el tema de pensiones. Así es. ¿Nos pueda compartir? Muchísimas gracias. En el próximo mes de septiembre de 2017 estaremos presentando lo que es el libro Sistemas Públicos de Pensiones que han hecho. Este libro es un análisis histórico, económico, social, inclusive del derecho contemporáneo del sistema pensionario mexicano. En este sentido, pues espero que pueda servirles para un camino del contexto histórico de cómo han sido las pensiones en México, qué tenemos que arreglar, qué tenemos que visualizar, y espero que sea del interés de todos ustedes y estará pronto en algunas librerías de las más reconocidas de Guadalajara y espero del país. Pues muchísimas gracias. En redes sociales les haré la próxima invitación a ver si nos acompañan. Claro que sí, y de hecho le proporcionaremos el link a todos los que tenemos el gusto de que nos vean en la descripción del video para que puedan acceder y tener más conocimiento sobre ello. Y maestro, antes de concluir, teniendo la inquietud de que todos los que tenemos el gusto de que observen esta grabación sepan cuál es la importancia de que podamos hacer negocio, porque no necesariamente tiene que ser de una manera inapropiada o de mala fe, puede ser algo fructífero y algo que sin duda alguna le ayuda a la ciudadanía a estar más vinculada entre sí. Es que fíjate que el abogado debe de saberse vender. Sí. El abogado es negociante por naturaleza, entonces es muy importante que los jóvenes estudiantes de Derecho no nada más piensen en buscar un empleo y contratarse. Es muy importante que busquen alternativas, que busquen situaciones de negocios, que sus conocimientos, directa o indirectamente en el área jurídica, les ayudará. Es muy importante que para poder elevar nuestros niveles de ingreso, nuestro Producto Interno Bruto, que realmente los jóvenes se integren a hacer negocios de emprendedurismo
independientemente del área de la carrera que sea. Máxime si son abogados, los abogados hoy día deben de estar capacitados en este tipo de temas. Entonces sí es bien importante que los jóvenes busquen ser productivos, inclusive como tú lo estás haciendo, desde su parte de estudiantes. Entonces, enhorabuena y muchísimas gracias. Espero que les haya agradado esta participación. Gracias, maestro doctor José Manuel Escamilla Jaime, por otorgarnos hoy este espacio, experto en varias materias del derecho, lo que concierne a corporativo, seguridad social, entre muchos otros temas más del derecho. Doctor, muchas gracias. Un gusto. Para este medio Prensa Jurídica. Hasta pronto, estimados amigos.